contamos con la participación de 3 importantes invitados cuyas biografías extendidas pueden revisar en este momento en nuestro chat. Ellos son Andrés Cataldo, arquitecto y fundador de Ciudad Sostenible; Jorge Gironás, director del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Católica, además investigador SIGIDEN e investigador principal del CEDEUS; y Osvaldo Moreno, arquitecto y jefe de programa del Magíster en Arquitectura del Paisaje UC. Les agradecemos a los 3 su disposición y entusiasmo a participar en este ciclo, desde el cual entendemos que el conflicto del agua es un problema de paisaje, y que si bien conversamos desde la incertidumbre de la situación actual, nos parece fundamental reflexionar crítica y propositivamente sobre la conservación, sustentabilidad y la resiliencia de nuestros paisajes del agua. Antes de iniciar, comentarles brevemente que el formato de este ciclo pretende activar reflexiones de forma dinámica, por lo que durante el desarrollo de la sesión se plantearán 3 preguntas a nuestros invitados, que serán respondidas en un tiempo acotado y sin interrupciones. Al finalizar la sesión, destinaremos 15 minutos de preguntas de la audiencia, que les agradecemos ir redactando en el chat durante la sesión. Igualmente, les solicitamos tener sus micrófonos y cámaras apagadas durante la misma. Muchas gracias. Damos inicio así al desarrollo entonces de esta primera sesión, con la primera pregunta para nuestros 3 invitados, y esta dice: en muchos de los discursos en torno al problema del agua, el suelo como sustrato queda como la capa oculta del sistema. ¿Cuánto importa y cómo darle valor correspondiente, considerando que drenar, absorber, permear, entre muchos otros aspectos, son claves en términos de sustentabilidad social, ambiental y económica? Le agradecemos primeramente a Jorge que nos responda la pregunta que inicia la sesión. Muchas gracias. Estoy compartiendo con ustedes una imagen que va a apoyar mi intervención, que la deberían estar viendo ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los participantes del día de hoy. Frente a esta primera pregunta, claro, en términos generales, rápidamente a mí como hidrólogo se me viene a la mente algo que sabemos que está ahí, es parte del ciclo hidrológico, y que es la interconexión de la superficie y el subsuelo en todo momento en lo que es este ciclo, ¿no es cierto? El agua infiltra y evapora o evapotranspira desde el suelo o hacia el suelo, y la humedad del suelo es una variable relevante en todo este ciclo. A modo como de anécdota, si uno mira lo que hacemos en ingeniería, a lo mejor creemos que es el caudal, la gran variable hidrológica, cuánta agua viene en un río, pero la ciencia hidrológica, la ciencia pura, ha focalizado su atención justamente en la humedad del suelo, que es la variable que permite entonces eh, entender el comportamiento de los sistemas naturales con vegetación, el sistema atmosférico y otros. Es la humedad del suelo clave en ese sentido. Pero quise llevar esta respuesta hacia un contexto un poquito más aplicado desde el lado del drenaje urbano, que es lo que hago yo y parte importante, me imagino, de este magíster. Y para eso me estoy auxiliando de esta imagen que salió recién en una tesis de una alumna mía que se llamaba Valentina Cerda, y brevemente voy a tratar de explicar qué significa y por qué creo que con esta imagen podemos contar algo interesante sobre la infiltración. Fíjense en la curva verde que va más por abajo de todos lados, por abajo de todas las curvas, y la curva café, que es la que va por arriba. Esas son las dos con las que quiero trabajar al principio. Esta figura muestra la periodicidad o frecuencia con la que se observan distintos valores de caudal en una cuenca urbana. ¿Ah? Y cuando básicamente lo que hacemos es ver el caudal que está constantemente circulando por una cuenca urbana cuando llueve. Cada vez que hay un evento, encontramos el caudal máximo, lo tomamos, y eso lo hacemos para cada evento en un periodo de 44 años, que es lo que está acá.
y entonces podemos decir cada cuánto tiempo yo observo cierto caudal. Por supuesto que los caudales más grandes los observo menos frecuentemente, los caudales más chicos los observo continuamente o con mayor frecuencia. Entonces, la línea verde muestra cuáles son esos caudales cuando estoy en una cuenca natural, sin la intervención urbana, y eso es esta línea que está acá, y entonces, por ejemplo, el caudal de 1 metro cúbico por segundo en esta cuenca, yo lo observo una vez cada aproximadamente 40 años. Una vez cada 10 años debiese ver un caudal del orden de 0,2 metros cúbicos por segundo, y así sucesivamente. Por supuesto que hay un momento en que ya veo caudales no una vez cada cierto número de años, sino que varias veces en el año. Por ejemplo, este caudal que está acá de 0,01 metros cúbicos por segundo o 10 litros por segundo, lo voy a ver 7, 8 veces al año. ¿Okay? Perdón, 4 o 5 veces al año. Cuando yo urbanizo, esa línea se me dispara y se me va hacia arriba. Y entonces lo que yo veía cada 10 años ya no son estos 0,2 metros cúbicos por segundo en la cuenca natural, sino que ahora yo veo 1 metro cúbico por segundo en la cuenca urbana. O sea, con la misma frecuencia veo caudales más altos. Y si lo quieren leer desde el otro sentido, el mismo valor de caudal lo veo muchas más veces en el tiempo. ¿Ah? Lo que yo antes veía una vez al año en una cuenca natural, ¿ah? Que es este punto que está acá, 0,03 metros cúbicos por segundo, en la cuenca urbana casi lo veo 10 veces en el año. Si uno entendiera, no es la única visión, pero si uno entendiera el drenaje urbano como un problema tal que queremos restituir las condiciones naturales, lo que yo tendría que hacer es ingeniármelas, ¿no es cierto?, para llevar esa curva café nuevamente a hacer la curva verde. Y lo que tengo ahí, todos esos colores que están ahí, son distintas formas de intentarlo. En particular, hay formas que buscan reducir los caudales mediante almacenamiento. ¿Okay? Y eso yo lo puedo lograr y se ilustra con las curvas gris y azul, donde veo que para grandes periodos de retorno o frecuencias poco comunes, estos grandes caudales sí puedo hacerlos muy parecidos a los que tenían condiciones naturales. Pero esas líneas azules y grises siguen estando muy cerca de la línea café y bastante lejos de lo que es la línea roja. La única forma de poder traer en su integridad total estas curvas hacia lo que era la condición natural es infiltrando estas aguas. Porque si yo reduzco los caudales almacenando agua, lo que termino haciendo es bajar el caudal, pero todavía tengo que deshacerme de esa agua por mucho más tiempo. Para poder evitar eso, tengo que infiltrar esas aguas, y eso se infiltra en estas soluciones que están presentadas acá, que están diseñadas, y podemos hablar un poquito más después, para 2 años de periodo de retorno. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque cualquier problema que yo tenga que se exacerbe producto de que ocurre más eventos de escorrentía con el mismo valor del caudal, van a estar ahí presentes en la ciudad. Si yo logro infiltrar esa agua y evitar estos eventos tan frecuentes, volveré entonces a mi condición natural. Y la pregunta es entonces, bueno, ¿y qué eventos o qué problemas generan estos eventos frecuentes? Y eso es lo que trato de ilustrar con algunas de las fotos que están aquí. Sabemos que los caudales frecuentes arrastran material. Si ustedes van a una urbanización, esta es una urbanización en la zona norte de Santiago, con una lluvia común y corriente se produce erosión y arrastre de sedimento, y este canal aquí que está dispuesto para evacuar aguas lluvias colapsó completamente. ¿Qué hace un evento frecuente? Arrastra material contaminante, ahí tiene una ilustración, ¿no es cierto?, botella de plástico y una serie de cosas que se van a mover fácilmente con muy poca agua en las calles. ¿Qué hace un evento frecuente? Lava la calle de otros contaminantes que pueden ser más peligrosos, como por ejemplo lo que uno vería en una esquina junto a una estación de servicio. ¿Qué hace un evento frecuente? Hace colapsar los sistemas unitarios, y ahora, en vez de tener agua domiciliaria llegando a la planta de tratamiento, tengo que evacuarla a los cuerpos naturales sin tratamiento. Eso es lo que observamos
en los lagos del sur, por ejemplo, cuando con lluvias normales se contamina el lago producto de estas descargas sin tratamiento. Y la otra gran implicancia, y con esto termino, es que esta agua que ahora podemos infiltrar no solo soluciona estos problemas de corto plazo propios de un momento en el que llueve, sino yo que con esa agua recargo el acuífero y proveo agua al sistema para que en épocas secas yo tenga escurrimientos y tenga el régimen hidrológico fluvial que solía tener. Estas dos curvas muestran esas diferencias, no la voy a explicar en detalle, pero muestran esas diferencias, y lo que vemos es que si no somos capaces de mantener la recarga de nuestros acuíferos, estos caudales bajos pueden ocurrir 10% menos durante el tiempo. Eso significa aproximadamente 35 días al año menos que en condiciones naturales. Si hay algún problema porque esa agua escurra 35 días menos, estamos en una situación que tenemos que enfrentar. Un ejemplo sería, por ejemplo, un caudal crítico para mantener una especie invertebrada o un sistema ecológico fluvial. Si se necesita un caudal crítico y resulta ser este valor de 0,04 en el ejemplo, bueno, por no haber recargado aguas superficiales en el acuífero, tengo 35 días más críticos donde este problema se exacerba y eventualmente puede transformarse a lo mejor en una pequeña tragedia dependiendo del lugar donde estamos. Por eso, desde el punto de vista del drenaje urbano, es importante el suelo, infiltrar para mejorar el desempeño de la cuenca cuando llueve, pero también en épocas secas, cuando hay que mantener este ecosistema funcionando como antes lo hacía el sistema natural. Muchas gracias, Jorge. Le damos la palabra entonces a Andrés. Bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Primero que todo, agradecer al Magíster, al MAPA, agradecer a Gloria y a Sandra por la invitación. Me presento, soy Andrés Cataldo, director y fundador de Ciudad Sostenible, que me gusta denominar como un laboratorio de sostenibilidad aplicada, donde permeamos la academia hacia el ejercicio profesional, permeamos la academia hacia la sostenibilidad basada en soluciones reales y contingentes. Para dar respuesta a la pregunta, me gustaría partir diciendo que hoy estamos en un conflicto. Estamos en una serie de conflictos que también son una serie de oportunidades. La crisis ambiental, la crisis ecológica, el cambio climático, que ahora denominado crisis climática o emergencia climática, nos pone en un jaque en donde tenemos que repensar la manera de vivir, la manera de consumir, y nuestros frenéticos metabolismos urbanos y sociales tenemos que necesariamente empezar a replantearlos. ¿Por qué? Porque la urgencia prima, ¿verdad? Los ecosistemas están siendo dañados cada vez más y es responsabilidad de nosotros, los seres humanos, poder reequilibrar estos desequilibrios que hemos construido y que hemos hecho a medida de que hemos ido avanzando, principalmente desde la revolución industrial. Pero aparte de la crisis ambiental ecológica que tenemos, también tenemos una crisis sanitaria contemporánea, ¿verdad?, que nos entrega dificultades, pero también oportunidades, y también tenemos una crisis social. Y en esto me quiero detener, y esta imagen es, el lado izquierdo habla de un poco del deterioro de la ciudad, Paseo Bulnes, el lado derecho habla de la ciudad fragmentada, o la ciudad fracturada a partir de la crisis social. Ciudad y el centro, como la Plaza de la Dignidad o la Plaza Italia, tan fracturada como la sociedad contemporánea. ¿Y qué nos entrega esto? Nos entrega también paisajes de destrucción, pero paisajes de oportunidad, en donde podemos ver, como en la foto de la derecha, espacios deshormigonados. Entonces, cuando yo leí la primera pregunta que me hicieron llegar, dije, claro, el suelo es fundamental. Pero para poder hablar del suelo como el elemento oculto, creo que tenemos que entender el suelo. Y quería mostrarles estas dos imágenes, una producto del abandono, otro producto de la crisis social, en donde el suelo
habla del agua, el suelo reconoce el agua y estas microcuencas que se van formando empiezan a captar el agua. Si bien no veo infiltración, veo una oportunidad en este abandono y en esta crisis que se produjo social y que llegó a transformar un poco la forma de la ciudad. Adicional a eso, les quiero mostrar estas imágenes termográficas que tomé el año pasado, en el verano del 2018, creo, para el proyecto Aguas de Barrio, en donde queríamos informar a la comunidad en la participación ciudadana de la implicancia de la infraestructura verde o los elementos ecológicos respecto del acondicionamiento ambiental. Y así como en la foto anterior veíamos un suelo deshormigonado, pero impermeable, que aún no podía acumular agua que no filtraba, vemos aquí un suelo sobrecalentado. Se fijan al lado derecho, sobre el logo, aparece el punto de marca de la temperatura en un día de verano, enero probablemente fue, ahora las 3 de la tarde traté de ir pic de temperaturas, el suelo, la tierra desnuda, estaba a 64.3 grados Celsius, lo que produce ciertamente un disconfort terrible, ¿verdad? Y si no tengo la plata, la capacidad económica de poder pagar un aire acondicionado, probablemente pueda estar muy en disconfort. Entonces, también aquí hay una herida que tiene que ver con la construcción de Avenida Santa Isabel, estoy frente al Parque Almagro, hay una herida que tiene que ver con el ir armando la ciudad o transformando la ciudad del urbanismo, pero con temas no resueltos. Toda esta expropiación deja una franja de un ancho irregular, descontrolado, desmedido, no manejado, y que resulta, en verano, como vemos en la imagen, perjudicial. Mismo lugar, otra perspectiva, Avenida Santa Isabel frente al Parque Almagro, vemos que a la imagen derecha, el suelo, la tierra, que nosotros también valoramos tanto, está a 57,7 grados Celsius, que para cualquier ser humano resulta inaceptable, ¿verdad? Muy fuera de los rangos de confort. Y por otro lado, vemos que el mismo suelo, bajo la sombra de un árbol, está a 27,4 grados Celsius. O sea, tenemos 30 grados de temperatura en la diferencia superficial, estoy hablando, de la presencia de un árbol versus la presencia o la ausencia de elementos verdes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que vale? ¿Es solo el suelo? Tenemos que entender el suelo, pero también tenemos que entender y valorarlo en contexto. Aquí les muestro 2 imágenes. Estas imágenes son de una visita a terreno que hicimos en la oficina previo al desarrollo de un proyecto que estamos haciendo que es de viviendas tuteladas, viviendas para adultos mayores en Lebu. Lebu, al sur de Concepción, en la región de la Araucanía, la desembocadura de un río. Nosotros dijimos, perfecto, o sea, este lugar tiene una belleza paisajística impresionante, hicimos un ensayo de Porchet, y nos dimos cuenta que el terreno tenía una capacidad de infiltración espectacular, principalmente porque eran arenales de la desembocadura, ¿verdad?, de este río, que es el que da vida y es el centro del Lebu. Y dijimos, bueno, excelente, entonces, que no nos vamos a preocupar del tema de la infiltración o del tema de las posibles inundaciones, porque tiene muy buena infiltración, mientras que en otros casos podría ser al contrario. Pero ahí empezamos a combinar factores, porque, por ejemplo, en otro caso, aquí tenemos las excavaciones para construir el proyecto de Aguas de Barrio, que es el primer sistema urbano de drenaje sostenible participativo de Santiago y de Chile, que está alojado en la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, financiado por el gobierno regional, y al hacer los ensayos de Porchet nos dimos cuenta que, a diferencia del Lebu, este terreno no infiltraba nada. 3 horas en la capa superficial y la infiltración era 0. Decíamos, ¿pero cómo? Si está en la tierra desnuda, la tierra valiosa no infiltra, no nos sirve para infiltrar. Entonces, si es tan importante la tierra y es tan importante respecto del ciclo hídrico, ¿qué está faltando en el medio? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Y ahí dijimos, claro, en realidad lo que hay que hacer es no solo deshormigonar la ciudad, sino entender sus propiedades y las condiciones que ha ido tomando la tierra en el proceso de construcción, en el proceso de transformación. Es decir, sus propiedades biológicas, ecológicas, sus propiedades químicas, la contaminación por hidrocarburos, como mostraba Jorge, o sus propiedades físicas también. Y ahí hay un punto fundamental que es la compactación. El uso exhaustivo de la tierra por la ciudad,
por los autos, por las miles, no sé, los cientos de años y las generaciones que han ido transformando nuestro valle, han compactado el terreno. Y a partir de sus propiedades iniciales, ¿verdad? Como intrínsecas de infiltración y de condición, también tenemos que hablar de esta antropización o esta transformación a partir, me sé que me están hablando, ¿no? A partir de la acción humana. Entonces, para poder hablar de este elemento oculto, tenemos que hablar, uno, de sus propiedades originales, dos, de sus propiedades actuales o sus condiciones actuales, y pensarlas para la restauración, para reconstruir o construir o mejorar o facilitar el suelo que necesitamos y el suelo saludable. Un suelo que es biodiverso, ¿verdad? La primera capa del terreno, la capa viva, es biodiversa, tiene bacterias, tiene microbios, que permiten la vida, que permiten captar la humedad y que evitan la erosión y la desertificación. Entonces, estamos sellando el suelo como ciudad, estamos construyendo, estamos hormigonando, pero también lo estamos empobreciendo al, por ejemplo, ararlo y soltar todo ese CO2 que está capturado por la naturaleza. Lo estamos empobreciendo al quitar biodiversidad, al quitar, no sé, la presencia de elementos verdes sobre ella. Lo estamos también fragmentando al ir como la ciudad hormigonando y dejando pequeños espacios libres, y sobre todo lo estamos compactando, cambiando sus condiciones físicas, lo que nos hace repensar el terreno. Y así como hablamos del ciclo hidrológico urbano, vamos a tener que hablar también de la condición del terreno urbano, del suelo urbano, que no es igual al suelo del bosque intocado, que no tiene las mismas propiedades y que necesita un entendimiento y una lógica distinta. Muchas gracias. Muchas gracias Pero a ti, estoy en el Andrés. tiempo, ¿no? Sí, está los dos perfectos en el tiempo. Le damos la palabra entonces a Osvaldo ahora para que nos responda la primera pregunta. Hola Gloria, hola Sandra, hola Jorge, ¿qué tal Andrés? Un gusto. Muchas gracias también por participar en nombre del Magíster en Arquitectura del Paisaje. Gracias también a la organización de este ciclo a cargo de Sandra y Gloria, y el apoyo de Daniela también en los ámbitos de discusión. Yo quería compartir con ustedes, vamos a ver acá. Bien. Ahí está. Ya. Tenemos algunos inconvenientes acá tecnológicos en caso hoy día, así que les pido disculpas por haber llegado un poco tarde al inicio, pero estaba escuchando ahí la intervención especialmente de Andrés. Con Jorge también hemos compartido en el último tiempo, especialmente en este proyecto que nos une, que es la investigación sobre drenaje urbano sostenible e infraestructura verde que estamos desarrollando para ciertas ciudades del sur. Entonces, bueno, este ciclo y esta jornada en realidad es interesante desde la perspectiva de poder abordar ciertas reflexiones cruzadas. Creo que el formato es muy interesante. Y siguiendo la pauta que ustedes nos entregaron, ¿cierto? Me gustaría comentar esta primera aproximación a partir de la imagen que les voy a compartir a continuación, que es un poco tramposa en el sentido que no es una imagen, sino que más bien es una infografía, ¿cierto? Es un conjunto de imágenes que expresa, yo diría, una condición inicial asociada a esta pregunta, ¿cierto? A la importancia y al valor correspondiente a la idea del suelo, a la noción del suelo como esta capa oculta, considerando todas las prestaciones, ¿cierto?, que favorece en materia de sustentabilidad y resiliencia. Yo lo que primero que quería mencionar al respecto es desde el ámbito, desde el campo, podríamos decir, interdisciplinario de la arquitectura del paisaje, es justamente el rol que asume esta aproximación en poder develar los distintos componentes y procesos claves para la resiliencia y sustentabilidad. Y lo que expresa de alguna manera este conjunto de imágenes que refiere en particular a un proyecto, ¿cierto?, que acá aparece referenciado, que es un proyecto desarrollado por George de Combs y un equipo también compuesto por su propio estudio y otros colaboradores,
en el río Aire, ¿cierto?, en Suiza, y que tiene que ver justamente con el desafío de renaturalizar un sitio y, por cierto, también de establecer una gestión hidrológica asociada a la recuperación de un río, justamente, no solo desde la perspectiva, podríamos decir, hidráulica, sino que también comprendiendo, en definitiva, una recuperación que aborda cuestiones ecológicas y ambientales, como podemos ver en las imágenes de la derecha, pero también en gran medida incorpora una dimensión que después vamos a ver también referida en la otra imagen, en la otra respuesta a la interrogante, que es la dimensión social, ¿cierto? En ese sentido, la problemática del agua en el paisaje, su aproximación a partir de dinámicas de planificación y diseño, me parece muy interesante también situarla bajo una perspectiva de los desafíos sociales en materia de poder establecer una suerte de reconciliación, ¿no? Una idea de reencuentro entre las comunidades y estos espacios que albergan justamente esta dinámica. En ese sentido, la dimensión del suelo, en primer lugar, representa justamente el contenedor, ¿cierto? Y a la vez también el agente que permite establecer las interacciones de ese componente, de esas dinámicas hidrológicas con los distintos ámbitos también de los ecosistemas y de las comunidades que habitan en torno a este territorio. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo diría que los desafíos para poder establecer esta aproximación, la posibilidad de develar ese rol fundamental que tiene, yo diría, no solamente el suelo, sino que los distintos componentes que participan de esta hidrología, este ámbito más complejo que la presencia o la dinámica del agua en particular. Y se abordan desde una dimensión analítica que permite, podemos decir, comprender estos distintos patrones y procesos. Una dimensión analítica que se traslada, en el caso de los desafíos de nuestra arquitectura del paisaje, ¿cierto?, a la necesidad de establecer soportes representacionales que expresen justamente esa condición dinámica, esa condición cambiante. Y por tanto, esa dimensión de los soportes representacionales, esa dimensión analítica que se expresa en estos soportes representacionales, me parece fundamental de referirlo a tres grandes formatos. En primer lugar, el formato de los diagramas, que representan de alguna manera una elaboración que nos permite poder discutir y poder expresar ciertas variables que muchas veces en los planos técnicos y en los expedientes o antecedentes técnicos no aparece recogida. El diagrama, por cierto, entonces aparece como un eslabón fundamental para poder justamente comprender y manejar estos sistemas. En segundo lugar, aparece justamente esta dimensión vinculada a los soportes representacionales de las planimetrías o los documentos y expedientes técnicos que nos permiten, como vemos también en las imágenes que nos mostraba Andrés, generar las intervenciones más precisas y, como vemos también en esta imagen en particular, establecer ciertas operaciones con un grado de precisión adecuado para el desafío que le compete. Y en tercer lugar, un soporte representacional que es clave, que son las imágenes, ¿no? La imagen que justamente podemos prefabricar en términos de una condición anticipatoria al proyecto. Hablamos entonces de fotomontajes, de renders, realmente como lenguaje propio del proyecto, y que hacen también es construir esos imaginarios que justamente aluden a esta dimensión social. En segundo lugar, me parece importante también referir a una dimensión pedagógica del proyecto de arquitectura del paisaje en esta interrogante acerca de cómo establecer estas aproximaciones a los problemas del agua y en particular a los soportes que la acondicionan, ¿cierto? Una condición pedagógica que permite generar nuevos aprendizajes justamente a partir de la emergencia de estos soportes representacionales y que pueden llegar a ser herramientas y elementos significativos no solamente para los expertos, sino en definitiva mediante diagramas y esquemas como este, poder también acercar esa dimensión compleja del proyecto a las comunidades. Y en ese sentido, la necesidad de establecer estos soportes, en definitiva, también concurren a esta idea de generar aprendizajes de esta dimensión pedagógica. En tercer lugar, una dimensión proyectual, que es como la más evidente, yo creo, ¿cierto? Probablemente, o proyectiva, ¿cierto? Que es justamente la que permite favorecer procesos de diseño más sensibles, más
adecuado justamente a esta condición cambiante, lo que hoy día podríamos denominar, ¿cierto?, un paradigma asociado a la resiliencia, en donde más allá de proyectar sistemas estáticos, lo que justamente tenemos como desafío es proyectar soportes dinámicos que sean capaces de asumir estos procesos de cambio que pueden estar vinculados a, bueno, a un paradigma de cambio global, pero que también tiene que ver con la forma en la cual tradicionalmente los enfoques de proyecto han negado esa, podríamos decir, esa condición dinámica de los ecosistemas y de los sistemas hidrológicos en particular. En ese sentido, me parece que este despliegue de imágenes que vemos acá en la imagen justamente alude a esa sensibilidad para comprender esta condición de proyecto, ¿cierto?, vinculado a una comprensión más dinámica del sitio y por cierto, entonces, de poder comprender el suelo como un agente ya no estático, sino que un agente que participa de manera dinámica y tan dinámica como los propios ámbitos de la hidrología. En la secuencia de la izquierda podemos ver los distintos diagramas que justamente expresan esta transformación desde una grilla construida, ¿cierto? Bastante, y aquí hay una paradoja, ¿no?, que es interesante, que en definitiva esta construcción de la flexibilidad y la adaptabilidad se establece a partir de ámbitos muy precisos en términos de su diseño y de su ejecución. Y sin embargo hay un factor que es clave, que también en definitiva forma parte de un eslabón importante a la hora de enfrentarnos a este tipo de procesos, que es justamente la temporalidad, ¿no? El ser capaces de dimensionar esa temporalidad, de medirla y de poder establecer como parte de las iniciativas de manejo y de proyectos, finalmente ese diseño de una temporalidad que se va justamente manejando y gestionando a través de un proyecto que se diseña y que va, tal como vemos ahora en la secuencia de la izquierda, ¿cierto?, de la derecha, perdón, de arriba hacia abajo, va transformándose y asumiendo justamente esa morfología dinámica que es propia de este tipo de sistemas. Muchas gracias, Osvaldo. Pasamos entonces a la segunda pregunta. ¿Cuáles son algunas de las estrategias fundamentales que nos permitirían llegar a acuerdos en términos de una cultura de infraestructura verde e hídrica a nivel país, facilitando el actuar de manera conjunta e implementando acciones donde todos los actores involucrados podamos contribuir, influyendo en las generaciones futuras? Andrés, te damos la palabra. Bien, gracias. Voy a compartirles pantalla nuevamente. Para responder a esto, me voy a ir al Petén, me voy a ir a la selva guatemalteca, magnífica. Los que han estado allá entenderán mi amor por el Petén y por la cultura maya, porque algo sucede con estas ciudades abandonadas, con la disciplina de la arqueología, que nos emocionan, ¿verdad?, nos atraen. Estos mundos ocultos, mundos a veces misteriosos que todavía no sabemos entender en la cultura contemporánea. Y algo tiene que ver con la presencia de la vegetación. Vemos esta pirámide maya, semioculta, semienterrada, tragada por la selva, y decimos, wow, qué emocionante. Pero este es un escenario que también es un paisaje del colapso, es un paisaje del abandono. Los mayas, a diferencia de los incas o los aztecas u otras culturas mesoamericanas y latinoamericanas, no fueron conquistados por los españoles. Los mayas se aculturaron previo a la llegada de los españoles. Siglo XII aproximadamente abandonaron sus ciudades, y hay muchas teorías de por qué abandonaron sus ciudades, pero el colapso ecológico es una de las teorías más plausibles. Es decir, los mayas, y lo dicen los guatemaltecos, cuando estaban los mayas no había selva. Entonces, nuestro paisaje actual de las ruinas mayas es un paisaje que no es el constructo que ellos habían hecho, su imagen de ciudad. Entonces, yo me pregunto, ¿tendremos que esperar a que se acabe nuestra cultura para que nuestras ciudades puedan ser verdes? Porque
¿por qué no renaturalizarlas, como decía Osvaldo, ahora? Y les presento aquí una imagen muy reciente, salida del horno hace poquito, es de MBRDB, que la presenta para la Bienal de Marsella, que está haciendo ahora. Y en esta imagen, junto con The White Factory, Windy Mass, ellos presentan la imagen del futuro de Marsella. Y yo veo muchas similitudes, pero encuentro que hay un factor favorable, que en Marsella aún no está abandonada y los franceses no se han aculturado. Entonces, ¿estamos aprendiendo algo? Puede ser, ¿verdad? Estas ciudades del futuro, estas ciudades nuevas, estas ciudades verdes, pueden suceder si las pensamos y si las planeamos. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuáles serían las estrategias para llegar a un acuerdo respecto de infraestructura verde? Primero, a mi juicio, es dejar de llamarle verde. Creo que tenemos que revalorizar nuestros paisajes y preguntarnos de qué color es nuestro paisaje. Porque en el Petén es muy fácil que la ciudad sea verde, en Guatemala. Pero ¿de qué color es nuestro paisaje aquí en Chile? Y en estas dos fotos que tomé de Santiago Cerro Isla, podemos ver un paisaje construido, Benjamín Vicuña Maquena, ¿verdad? Y el paisaje europeo importado en el Cerro Santa Lucía de arriba, versus el Cerro Chena, con abajo el paisaje agrícola y el cerro desnudo. Pero no está desnudo, está cubierto de una capa viva, que es una capa que tiene otro color, que no es verde. Entonces, claro, cuando hablamos de infraestructura verde, mucha gente lo asocia muy directamente a alto consumo hídrico, porque dice, bueno, para mantener el verde es importante que haya agua. Entonces, yo creo que revalorizar nuestro paisaje y, a mi juicio, llamarlo infraestructura ecológica, que pueda abarcar la infraestructura azul como hídrica, la infraestructura amarilla como nuestro paisaje, podría abarcar y construir un lenguaje que sea llamarlo más integrador respecto de las diferencias de paisaje, de los colores de paisaje, y poner en valor todos nuestros paisajes diversos, con todos sus colores. Creo que la semántica del color, en ese sentido, perjudica el entendimiento de un concepto tan interesante como la infraestructura ecológica. Y otra cosa que creo que es muy relevante, como una segunda estrategia, aparte de revalorizar y renombrar, para mí es construir un imaginario común. Porque, bueno, lo que hace Santiago Más Infraestructura Verde es espectacular, ¿verdad? Está poniendo sobre la mesa, está poniendo en el Estado discusiones que antes no existían, pero en el ciudadano común todavía eso está muy lejano, no ha permeado. Y en eso hay un trabajo que está empezando a hacer Emanuel Gianotti, que habla de domesticar la ciudad y construye pequeñas imágenes de los espacios futuros, de cómo un espacio en abandono podría ser un espacio de infraestructura verde, y nos está ayudando a construir este imaginario común. Y eso lo hizo Barcelona, por ejemplo, en este plan del verde y la biodiversidad 2020, donde co-construye y socializa una imagen de ciudad verde, una imagen de ciudad con infraestructura ecológica, para que todos pensemos lo mismo, o para que todos entendamos conceptos similares. Porque podría ser todavía que infraestructura en la sociedad común, digo en los humanos, no en los arquitectos, se asocia mucho a infraestructura gris, mientras que verde no se asocia con infraestructura, son conceptos que se escinden, que se separan. Entonces, empezar a construir esta imagen, empezar a decir, bueno, nuestra ciudad podría verse de esta manera, podría ayudar a que todos entendamos de qué estamos hablando, ¿verdad? De empezar a entender esa condición dinámica y sobre todo que no es un verde o un color ecológico solo por vestirla de verde, sino es esta multifuncionalidad que trae servicios ecosistémicos, ahorro económico, plusvalía en los inmuebles, mejor calidad de vida, educación para los niños, y que con esta multifunción logra hacer las ciudades más resilientes. Lo dije el otro día en una charla, lo digo de nuevo, he escuchado una charla de hace poco de la Comisión Ramsar Internacional respecto de los humedales, y la secretaria ejecutiva de Ramsar decía, ya no podemos seguir haciendo proyectos que mitiguen su impacto o que tengan un menor impacto. Eso es el pasado, ya no hay tiempo para eso. Ahora tenemos que hacer siempre y necesariamente, y es más, que contribuyan. Entonces, ese cambio de paradigma, decir, ya no puedo hacer un proyecto que solo mitigue su impacto, que tenga menor huella de carbono, o que tenga una baja huella hídrica, sino que tengo que hacer edificios cero, net cero, nearly zero energy building, pero aparte tengo que hacer edificios que incorporen más beneficios, que aporten, que capturen carbono, que mejoren las condiciones ambientales,
Y la infraestructura ecológica tiene mucho que ver sobre eso. Tiene la capacidad de respuesta a muchos de los problemas. Entonces, entender que tenemos que dejar de ser tan confiados en la tecnología y empezar a ver, como decía Osvaldo, esta condición dinámica de la naturaleza, ¿verdad? Y esta resiliencia que tiene la naturaleza, como se veía en la ciudad maya, luego de no haber tenido selva, volvemos a tener 800 años después una selva impresionante. ¿Cómo podemos confiar en la naturaleza y cómo podemos basar el desarrollo en soluciones basadas en la naturaleza? Que hablen de un sistema, que hablen de un pensamiento sistémico, ¿verdad? De una red, pero reconociendo nuestros valores, reconociendo el color de nuestro paisaje, reconociendo los valores culturales, socioculturales de los pueblos originarios, incluso, por ejemplo, especies que no sean nativas, pero que hayan tomado de alguna manera ciertos valores simbólicos, culturales, que identifiquen a las personas y que hagan que ciertos lugares o ciertas, no sé, condiciones espaciales tengan mayor valor y mayor valor simbólico. Eso quiero decir, lo último que quiero decir es que creo que tenemos, y ahí tenemos una cosa importante, el día del plebiscito, cuando se vote si vamos a tener o no una convención para hacer una nueva constitución, podemos cambiar la lógica de pensar la naturaleza como un recurso natural y empezar a pensarla como un valor ecológico, empezar a proteger lo que es propio de nuestro territorio, proteger nuestra casa, valorar los ecosistemas. Y creo que eso es parte fundamental de empezar a construir este imaginario común, de que la naturaleza no es un recurso para extraer, de que la naturaleza es un valor. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Osvaldo. Sí. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me escuchan, cierto? Sí, perfecto. Sí. A ver, esta pregunta es interesante, ¿no? Porque nos obliga a pensar de alguna manera en esta perspectiva, podríamos decir, global, que ha influenciado estas visiones sobre planificación urbana y territorial desde este enfoque, desde este paradigma de infraestructura verde, y que en primer lugar hay que mencionar que lleva ya un buen tiempo, ¿cierto?, desarrollándose. Incluso podríamos decir que estas aproximaciones no son para nada novedosas, sino que en definitiva justamente se basan en las sensibilidades que en distintos momentos de la historia han recogido determinadas actuaciones en ciertas ciudades o en ciertos territorios. Y en ese sentido no puedo dejar de mencionar que en esta historia hay un lugar importante que hay que concederle a las prácticas de arquitectura del paisaje de Frederick Law Olmsted, este autor norteamericano, que justamente fue uno de los artífices de este tránsito de un enfoque disciplinar basado más bien en ciertas denominaciones estéticas y en ciertas preocupaciones más bien vinculadas a la formalización del paisaje a través de los jardines, prácticas que podíamos ver en el paisajismo inglés, ¿cierto?, del siglo XVII, y que al trasladarse de escenario hacia este nuevo continente también lleva consigo una cierta visión transformacional de justamente esta disciplina, del transitar entonces del paisajismo a esta visión más bien vinculada a la jardinería, a los jardines, hacia una visión más estructurante del rol de una arquitectura del paisaje en las ciudades. Podríamos decir que ahí podemos encontrar uno de los gérmenes interesantes de esta visión de la infraestructura verde, o como bien menciona Andrés, de una infraestructura más allá del verde que probablemente podríamos situar en una definición que en inglés ya se utiliza, ¿cierto?, que es el landscape infrastructure o la infraestructura del paisaje. Yo traje estas imágenes que forman parte de una experiencia muy, muy intensa, muy interesante que hemos vivido en una ciudad que se ha transformado, podríamos decir, en un laboratorio, en el buen sentido de la palabra, para justamente ensayar estas distintas aproximaciones ya contemporáneas, ¿cierto? Quizá
haciendo referencia a estas visiones históricas de la tradición ya de este enfoque de infraestructura verde o infraestructura paisaje trasladada a nuestro ámbito. Lo primero que yo quería decir es que, habiendo observado distintos casos y uno ya estudiando, ¿cierto?, el desarrollo de este paradigma de infraestructura verde, podemos mencionar dos grandes referencias o acepciones. Una que la sitúa más bien en una dinámica de planificación, en donde lo que justamente intentamos resolver es cómo articular distintas unidades de paisaje que están presentes en un territorio amplio, en una ciudad o en un espectro mayor, y surgen en definitiva esta idea de los planes de infraestructura verde como este reconocimiento de aquellas unidades de paisaje que favorece la prestación de servicios y beneficios para las comunidades. Y hay otra visión o acepción que es más específica, ¿no? Y que tiene que ver quizá con un aspecto puntual asociado al manejo de las aguas urbanas, que es la visión de la Green Infrastructure de acuerdo al paradigma, podríamos decir, o al enfoque más bien norteamericano, en que, a lo que asistimos, más allá de comprenderla como un esquema de planificación territorial, más amplio justamente llegar a determinar ciertas soluciones tipológicas que concurren al manejo de las aguas de tormentas, a los excedentes de precipitaciones y a otros problemas ambientales urbanos. Esta experiencia que nosotros desarrollamos en Yanquihue de alguna manera es convergente de estas dos visiones. Entonces intenta implementar una visión territorial sobre la infraestructura de paisaje o la infraestructura verde en una ciudad que tiene un capital muy importante de unidades de paisaje, por cierto, bastante degradadas también, ¿cierto? Y por otra parte intenta proveer de ciertas soluciones tipológicas, constructivas, reales, ¿cierto?, para atender ciertas problemáticas hidráulicas, ciertas problemáticas también vinculadas a la biodiversidad y también a la articulación de estos sistemas naturales con las comunidades, aquello que mencionábamos respecto a la noción de reconciliación, ¿cierto?, lo que otros autores también denominan la reclamación del paisaje. Desde esa perspectiva me parece fundamental que las estrategias tengan un enfoque que ya no se... estamos cansados, ¿no? Aquí voy a tomar una licencia, estamos cansados de estos enfoques de arriba hacia abajo, esta idea de que la planificación surge o emerge desde mentes iluminadas, ¿cierto?, y desde instancias gubernamentales o institucionales que permiten atender las soluciones. Hemos esperado mucho tiempo por esas soluciones y seguimos asistiendo a ciertas prácticas que justamente encuentran en esta idea del plan o de la planificación más bien convencional, involucrando a la infraestructura verde dentro de esa planificación convencional, una idea de solución, digamos. A mí me parece fundamental que prácticas como las que hemos tenido la experiencia de vivir y de implementar, justamente articulen dimensiones más claras desde el aspecto de las comunidades locales. La clave entonces para las estrategias de implementación de infraestructura verde, ya sea con enfoque hídrico, ¿cierto?, o con otro tipo de objetivos, tiene que ver con esta aproximación de lo que comúnmente se denomina un enfoque bottom-up, ¿cierto?, que emerge desde ciertas bases comunitarias y que es capaz de organizarse. El plan o la noción, ¿cierto?, de plan de infraestructura verde, por lo tanto, no depende solamente de un diseño o una programación que se establece en el macro, sino que también depende de cómo se van articulando las distintas iniciativas y voluntades comunitarias. El plan, por lo tanto, o la infraestructura verde, por lo tanto, se establece en directa relación a las capacidades locales y a las voluntades que se pueden justamente articular y levantar. Y en ese sentido, estas imágenes justamente muestran, podríamos decir, esta trilogía, ¿no?, que está asociada, por una parte, a una dimensión física de la infraestructura verde, que de alguna manera articula los valores existentes, en este caso de la vegetación asociada a un determinado humedal, que contribuye a la regulación hídrica de este sitio, ¿cierto?, de este lugar de la ciudad, y por otra parte a la arquitectura del paisaje, que es capaz de establecer esos vínculos, ¿no?, para su uso y su comprensión, y que se expresan también en una interpretación que trasciende el hecho del parque en particular, como vemos en la imagen de la izquierda, y más bien se sitúa en una lógica de poder expresar esa idea de humedal como un imaginario, que incluso se puede ofrecer para los visitantes, y aparece justamente esta iniciativa en donde la señalética deja de ser un soporte de objetos, más bien se transforma justamente en una suerte de mensaje, ¿cierto?, a quien quiera interactuar con esta infraestructura verde o esta infraestructura paisaje que se implementa. Y en tercer lugar, la imagen de la derecha nos habla justamente de esta dimensión de una
de una iniciativa que se vive, se vivencia y se desarrolla de manera evolutiva a lo largo del tiempo. Esta idea de los procesos evolutivos que veíamos reflejado en la imagen anterior, referida a cómo un río se puede de alguna manera renaturalizar, ¿cierto? También remite a la aproximación de una temporalidad que está asociada a los aprendizajes con la comunidad, hacer a la comunidad partícipe, ¿no? Y en donde el proyecto, como lo entendemos convencionalmente, más bien tiene que ver con una co-construcción colectiva que se va implementando a lo largo del tiempo y en donde los que en algún momento en un principio fuimos autores, ¿cierto? Vamos retrocediendo para dar paso más bien a una apropiación colectiva de esto que entendemos en definitiva como infraestructura verde. Yo quería traer esta trilogía porque me parece muy interesante no perder de vista que al final, justamente en lo que estamos involucrados, es en determinar estos ámbitos de articulación y de gestión de entidades vivas que están asociadas tanto a los ecosistemas como también a las comunidades. Gracias. Gracias, Osvaldo. Por último, para responder esta segunda pregunta, le damos la palabra a Jorge. Gracias. Vamos a compartir nuevamente. Bueno, la pregunta, por supuesto que es una pregunta difícil. Y creo que amerita, para poder responderla, amerita entender a qué nos estamos refiriendo con infraestructura verde, como lo mencionaron ahí los colegas. La palabra verde, claro, también, o el adjetivo verde, ¿no es cierto? Podría perfectamente no ser el más adecuado, tal como lo sugirieron por ahí, ¿no es cierto? Ecológico puede ser una alternativa. ¿Cuáles son los efectos? ¿Para qué sirve la infraestructura verde? Si es que le queremos asignar un rol en particular, aquí yo creo que hay que tener los pies en la tierra y pensar muy bien qué es lo que queremos lograr y si la infraestructura verde nos va a permitir hacer eso. ¿Cuáles son las ventajas de la infraestructura verde y cuáles son las desventajas? Como todo el mundo, no puede ser la solución definitiva probablemente, ni la única, puesto debe tener algunas desventajas. Bueno, ¿cuáles son? Conozcámoslas, abordémoslas. ¿Cuál es el rol que tiene en un contexto urbano? ¿Es un rol complementario? ¿Es un rol de reemplazo de la infraestructura gris o tradicional? Eso también hay que entenderlo, hay que estudiarlo. Uno queda con la sensación, ¿no es cierto?, de que hay implementaciones de infraestructura verde que están basadas tal vez en buenos deseos y no mucho más que eso. Tal como las soluciones tecnológicas tradicionales también muchas veces se implementan para resolver un problema sin pensar la integridad de este o los alcances de este. Así que tenemos que hacernos esas preguntas. Y en hacernos esas preguntas, o para responder esas preguntas, probablemente eh, una acción relevante es la experiencia piloto, es el dar el paso, el reconocer que no sabemos todo lo que quisiéramos saber. Existe la literatura, existen los casos internacionales, existe un montón de información, pero finalmente estamos en una ciudad en Chile y las cosas pueden ser totalmente distintas. Hay temas prácticos, ya lo vimos ya, ¿no es cierto? El verde de un clima mediterráneo no tiene nada que ver con el verde de un clima templado. Los países del primer mundo generalmente están del trópico hacia arriba y probablemente del 45 en latitud hacia arriba o hacia abajo, en realidad hacia arriba básicamente. Entonces, tenemos ahí mucha fuente de inspiración, pero hay que analizarla con calma, hay que tomarla con cuidado. Yo creo que la infraestructura verde, así rápidamente pensando sobre esta pregunta, hay dos atributos de ella que es bueno tomar en cuenta y sacarle provecho entonces a ello. Número uno, que evidentemente es una infraestructura que facilita mucho el logro de co-beneficios. Vimos la foto, ¿no es cierto?, de la temperatura en un suelo urbano rodeado de impermeabilidad.
versus el mismo suelo con vegetación, y vimos un servicio ecosistémico actuando en pleno, disminuyendo la temperatura de la superficie en 30 grados, si mal no recuerdo. La infraestructura verde, además de eventualmente regular temperatura, regular el comportamiento del ciclo hidrológico, provee un placer estético, provee hábitat o ecosistema para el desarrollo o mantenimiento de especies, etc. O sea, cuando uno piensa en infraestructura verde, piensa mucho más rápido en co-beneficios que al pensar en una infraestructura tradicional. Y lo segundo, el otro gran atributo que parece evidente en la infraestructura verde es que naturalmente está presente. La vemos actuar si ponemos atención cuando estamos en el territorio. Aquí cuando se puso esta ciudad, antes había una quebrada, antes la quebrada de Macul no era el Zanjón de la Guada, estaba ahí. Eh, Era una oferta de soluciones que teníamos que a lo mejor las aprovechamos o no, pero es algo que está presente. Y está presente en todos lados y está actuando en contexto y en conjunción con el ecosistema de cada lugar en particular. Así que podemos aprender mucho del territorio. Yo aquí quise traer un ejemplo que busca sintetizar un poquito cómo podríamos comunicar a través de una experiencia piloto, cómo podríamos convencer y autoconvencernos de las grandes posibilidades que tiene esta infraestructura verde. Y para eso estoy presentando unas imágenes que son cortesía de un colega mío, Bonifacio Fernández, que muestran el comportamiento hidrológico, uno solo de los temas de la infraestructura verde, comparando este comportamiento con lo que uno vería en una infraestructura gris. Y para eso, tratar de contarles, ¿no es cierto?, qué es lo que tengo acá. Aquí hay un diseño de un colector subterráneo, circular, una tubería, una simple tubería, y en línea verde un cauce abierto. ¿Ah? Quiero mostrar la idea de que el colector es un elemento cerrado, el cauce abierto, por ejemplo, un estero, una quebrada, etcétera, evidentemente funciona no en presión, sino que abierto. Y lo que tengo en líneas rojas y grises son los comportamientos hidráulicos en términos de la capacidad de poder llevar agua. La capacidad de llevar agua de un tubo es una capacidad bastante especial porque mientras el agua no entra en presión, claro, sube el nivel del agua y podemos llevar más cantidad de ella. Pero si el tubo entra en presión, es decir, si el sistema colapsa, o si falla en realidad, porque colapso sería una rotura a lo mejor, pero si falla, si deja de funcionar como yo quiero, el sistema es muy poco flexible y puede entrar una tremenda presión de agua acá y el caudal a lo mejor se va a incrementar desde su valor de diseño, cualquiera sea este, no más de un 50% ya con un nivel de presión bastante grande. Mientras que en un cauce abierto, ese problema no existe. Si hay más agua, la puedo llevar, y eso es lo que ilustra esta línea gris. De hecho, a lo mejor mientras el agua está dentro del tubo, todo funcionando normal, las capacidades son parecidas para la misma altura de agua, pero si yo tengo más flujo, rápidamente la infraestructura natural que pudiese yo preservar o implementar puede funcionar con una flexibilidad mucho mayor y en este caso casi llevar 4 veces más agua de lo que podría llevar con esta infraestructura gris tradicional. Ahora, lo interesante o un elemento que quiero rescatar está ilustrado en esta página que hay acá, simplemente mostrarles cómo cuando uno desarrolla infraestructura gris o infraestructura tradicional, generalmente toma un enfoque de la robustez y dice, bueno, esto hay que diseñarlo para la peor situación posible. Típicamente en el campo de la ingeniería, la peor situación posible se define, ¿no es cierto?, en la hidráulica con un concepto que se llama el periodo de retorno, algo que recurre cada cierto número de años y ese número de años es 100. Si yo diseñara un tubo en Santiago para llevar la crecida de 100 años de periodo de retorno, esa que ocurre una vez cada 100 años, resulta pasar lo siguiente, resulta que, y viene la línea azul por favor, ese tubo una vez al año recién va a estar
funcionando al 50% de capacidad. Una vez cada 100 años funcionará al 100% de la capacidad, pero el resto del tiempo se fijan que es una infraestructura que no presta ninguna utilidad, está ahí preparada para, pero mientras eso no ocurra, tengo un tubo enterrado en el suelo que no presta ningún servicio. Y cuando lo presta en condiciones digamos, de bajo el diseño, que a lo mejor incluso hace pensar, bueno, ¿tendría que haber diseñado esto para la peor condición posible? Si yo uso un cauce urbano y tengo un comportamiento similar, bueno, la gran ventaja que tengo es que el resto de los días, por ejemplo, los 360 días que podrían estar, en los cuales el cauce podría estar funcionando a mitad de capacidad, eso está abierto, está disponible, es parte de la comunidad, lo podemos utilizar. Lo llamamos parque inundable, un concepto que a lo mejor a mí no me gusta mucho porque finalmente eso es un cauce urbano. No es que haya un parque que si queremos lo inundamos o no, sino que es un río que de repente ocupa su planicie de inundación donde yo tengo un parque. Pero bueno, ustedes conocen el concepto. Este es un ejemplo de infraestructura verde versus infraestructura gris, donde uno ve una serie de co-beneficios explotados a partir de esta posibilidad que nos ofrece la naturaleza. Yo creo que para que esto se haga realidad, tenemos que empezar a hacerlo, tenemos que empezar a documentarlo, tenemos que empezar a cuantificarlo, a explicarlo, a transferirlo y a replicarlo, aprender de nuestros propios errores y de nuestro propio desarrollo. Así que eso, yo creo que aquí hay que ser bastante práctico, ir moviendo los aspectos más conceptuales, teóricos, pero de la mano con aplicaciones que nos permitan aprender sobre el tema e implementarlo en el futuro. Muchas gracias, Jorge, por contestar esta segunda pregunta. La tercera y última pregunta de esta sesión es: ¿cómo desde nuestras disciplinas somos capaces de demandar nuevas actitudes a la industria en términos de cambios de uso y/o estrategias a favor de la resiliencia, donde tanto cultura y tecnología en torno al agua puedan dialogar con responsabilidad en términos prácticos? Osvaldo. Bien, voy a compartir pantalla. Ahí estamos, ¿cierto? La estamos viendo ahora. Se había colado antes una imagen que bueno, remitía un poco a este ejemplo, ¿cierto? Así que lo voy a aprovechar de mostrar rápidamente y que está asociada a esta documentación histórica de este plan de infraestructura verde para el sistema de parques de Boston, el conocido Emerald Necklace, ¿cierto? Que hacia fines del siglo XIX ya nos anticipaba estas discusiones que hoy día estamos teniendo. Y que es interesante también en términos de cómo cambia el paradigma de proyectar, ¿cierto? Y de construir áreas verdes a más bien la idea de poder activar unidades de paisaje que están presentes, ¿cierto? En estos entornos urbanos y que justamente a partir de este cambio de enfoque nos permiten también reflexionar acerca de la dimensión del proyecto, especialmente en materia de inversión, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta en Chile finalmente generar esa inercia necesaria para desarrollar proyectos de parques urbanos y proyectos de áreas verdes en general, y que son paradójicamente contradictorios muchas veces al stock disponible de unidades de paisaje, especialmente en ciudades regionales, ¿no? Donde muchas veces la discusión de sustentabilidad urbana pasa por ver en qué medida podemos generar construcción de áreas verdes urbanas bajo el paradigma de una práctica convencional, cuando justamente en esas mismas ciudades tenemos un stock disponible de unidades de paisaje que más bien requerirían acciones de activación que, por cierto, son bastante más rentables social y económicamente que generar estas prácticas de construcción. Hoy día como que asistimos al paradigma inverso, estamos dilapidando esas unidades de paisaje en ciudades como Concepción, La Serena, por nombrar solo algunas, ¿cierto? Sistemáticamente el último año hemos ido drenando humedales para darle paso a la urbanización,
y justamente después nos preguntamos de dónde obtenemos recursos para generar parques e infraestructura verde urbana. Esas paradojas son complejas, ¿no? Por lo tanto, una primera dimensión de este cambio de actitud tiene que ver justamente con darnos cuenta, en algo que también ya ha referido Andrés y Jonás y Jorge, ¿cierto? Gironás, respecto a poder establecer esa articulación con cierta oferta disponible de unidades de paisaje que a la vez promueven estas prestaciones que ya he identificado. Yo lo que les quería plantear bajo esta perspectiva, bajo esta pregunta, no tiene necesariamente que ver con una respuesta, sino que más bien insistir en la urgencia de la pregunta y en la urgencia de poder plantearnos en definitiva la importancia de la temática que estamos hablando. Acá, como observamos, hay 4 imágenes que en realidad podríamos dividirla en dos conjuntos, ¿cierto? En la parte superior de la pantalla estamos viendo justamente una aproximación al concepto de vulnerabilidad hídrica por escasez, ¿cierto? Fundamentalmente asociada a un gran paraguas que son las condiciones de cambio climático global, pero también a una serie de problemas que ya sabemos y no vamos a insistir en ello ahora, ¿cierto? Están asociados a una institucionalidad que justamente acentúa esa condición de escasez. Hoy día también estamos a días de conmemorar, ¿cierto?, el estallido social, que justamente alude a este descontento que ha ido creciendo en los meses sucesivos, a lo cual además se suma un contexto de pandemia, en donde la disponibilidad del agua es un recurso crítico para la salud, ¿cierto?, de la población. Y vemos casos como los que estamos observando acá, en donde justamente el agua es ausente, ¿cierto?, y más bien se requeriría, en definitiva. Y vemos abajo, por cierto, estas imágenes que nos hablan justamente de esta condición crítica, de, podríamos decir, otro aspecto de vulnerabilidad vinculado principalmente a la abundancia de esta y a la concentración, como bien nos explicaba Jorge, en determinados periodos, que justamente hace crisis en estos enfoques convencionales de infraestructura gris que estamos viendo. Yo diría que el principal mensaje que está asociado a los distintos actores que forman parte de la ciudadanía, y en particular a los actores privados, es que le prestemos atención a esto, porque definitivamente es una bomba de tiempo, es una bomba que ya estalló en gran medida a través de estas manifestaciones sociales, y esas manifestaciones y los problemas sociales y económicos que estamos viendo hoy día no son nada comparado a los problemas que tenemos en el fondo a la vista, ¿cierto?, con estas dimensiones de vulnerabilidad que están expresándose en estas imágenes. Por cierto, no podemos hacer un trasvasije de la abundancia que hay abajo hacia los entornos de arriba, pero lo que sí podemos hacer es tener una visión responsable sobre aquellos sistemas, y ahí aparece la dimensión de la infraestructura verde, ¿cierto?, sobre aquellos sistemas que pueden llegar a proveer una mediación ante estas problemáticas, ¿cierto?, y que pueden de alguna manera contribuir a determinar cierta regulación en la condición crítica de estos problemas, que por cierto se van a ir acentuando a lo largo de los años. Estas fotografías, si ustedes ven, corresponden al año 2016, algunas de ellas, otras un poco más recientes, pero que sin duda en definitiva van marcando una tendencia cada vez más compleja. Entonces, creo que para responder finalmente a esa pregunta, yo creo que hay que enfatizar en la importancia de hacérselas, ¿no? Y eso está reflejado en estas imágenes que quería compartir con ustedes ahora. Gracias. Gracias, Osvaldo. Jorge. Ahí está, se había apagado el micrófono. Vamos a poner nuevamente mi pantalla. Muy bien. Bueno, para la última pregunta, yo me hice, ¿no es cierto?, un poquito el recorrido para llegar a la industria. ¿Qué es lo que hay en este recorrido? Y finalmente, la industria lo que busca es retorno. Y el retorno lo va a obtener en la medida de que genere valor, ¿no es cierto? Y ese valor se va a crear y va a estar ahí en la medida de que se desarrolle un producto o un servicio que sea deseable, que sea necesario. Y estos atributos de ser deseable o de ser necesario se definirán en función de los objetivos que nosotros como sociedad definamos. Así que es clave
poder definir esos objetivos. Si el objetivo, pensando en el tema del drenaje urbano, es que no se inunden las casas, habrá un tipo de valor asociado a eso y habrá un tipo de industria que se desarrollará con las metodologías, productos, prácticas que correspondan. Pero si el objetivo, aparte de ser ese, es a lo mejor preservar el medio ambiente o preservar la calidad de agua de los cursos receptores, entonces veo valor también en otro lado. No está solo el valor en proteger mi integridad física o la integridad de la infraestructura pública y privada, sino también en la preservación del medio ambiente. Y por ende, el valor, habrá un valor adicional y la industria tendrá que proveer de otro tipo de soluciones para lograr esos retornos que busca. Yo creo que ahí hay una línea de, perdón, un flujo que se debe conocer. A lo mejor mi visión es media simplista, surge básicamente de mi análisis durante el día mientras pensaba en esta pregunta. Y por supuesto que está la regulación, ¿no es cierto?, que de alguna manera asegura que este flujo se cumpla de buena manera, que sea un flujo donde no haya, ¿no es cierto?, algún comportamiento inadecuado, ya sea de la industria o de quienes buscan generar el valor, que se cumpla una serie de restricciones o condiciones para asegurar que se cumpla este objetivo, ¿no es cierto?, que nos ponemos como sociedad. Así que uno comienza a ver que hay una necesidad clara de identificar cuáles son nuestros objetivos como sociedad. Hay una necesidad también clara de poder asegurar que la industria pueda ofrecer eh, estos bienes, estos servicios para cumplir esos objetivos de una manera justa, razonable y sin impactos. Entonces lo que uno comienza a ver es que desde mi disciplina, porque por ahí un poco la pregunta, pero no solo yo o nosotros como ingenieros en esta pequeña disciplina de todas las que hay, tenemos que identificar bien nuestros sistemas, describirlos muy bien, para que sepamos exactamente cuáles queremos que sean los objetivos que nos muevan como sociedad. Entonces, la obligación que tenemos los que a lo mejor describimos cuantitativamente y de manera simplificada y bien abstracta y reduccionista el mundo, la obligación que tenemos es poder nutrirnos de la experiencia comunitaria y profesional que hay alrededor nuestro para poder justamente ampliar estas condiciones o este conocimiento que tenemos y describir mejor este sistema para que nuestra sociedad pueda identificar más valores que quiera preservar o potenciar. Y dentro de ese rol, o dentro de esa actividad, algo importante es pensar cómo funciona o cómo debiese funcionar nuestra sociedad en la temática de aguas urbanas. Yo aquí les estoy presentando un par de esquemas que propone un académico brasileño, Tucci, en dos textos, si se fijan, difieren y no buscan representar lo mismo, pero quiero que se queden con la idea de la integración que hay detrás de todo esto y de cómo estamos todos llamados a participar. Fíjese que en el esquema de la izquierda él define todos los servicios urbanos que tienen que ver con el agua. Los tres fundamentales son, por supuesto, el agua potable, el agua de alcantarillado o el sistema sanitario, y el drenaje urbano y la gestión de las aguas superficiales. Pero a eso le agrega también los desechos sólidos como un componente más donde nos tenemos que preocupar del agua. Todo eso funcionando en conjunto para poder satisfacer estas metas que tenemos que identificar, que van a ser claras y abordables en la medida que entendamos bien el sistema donde estamos metidos. Nosotros no solamente estamos metidos en una ciudad, estamos metidos en una cuenca,
interactuamos con otras ciudades, interactuamos con el mundo rural, y dentro de, digamos, y en esa dinámica hay una serie de problemas que debiésemos evitar, o hay una serie de valores que debiésemos preservar. Eso es lo que tenemos que identificar para trabajar juntos entonces con el planeamiento y el mundo institucional. Y ahora, más aún, uno podría integrar este sistema de servicios relacionados con las aguas urbanas con otros servicios que ocurren dentro de la ciudad. El transporte, la vivienda, etcétera. O sea, una ciudad, por supuesto, que no es solo un uso de suelo dentro de una cuenca. No lo podemos entender, obviamente, solamente desde el punto de vista hidrológico. Hay un montón de cosas pasando en la ciudad que tienen que ver con la calidad de vida de sus habitantes y tienen que ver con el territorio donde están ubicadas. Y ahí, en conjunción entonces con estos otros servicios y con la planificación, construir, ¿no es cierto?, estrategias para sacar esto adelante, teniendo en cuenta, por supuesto, una legislación que se encargue de esta integración, no que sea una legislación focalizada en cada uno de estos componentes, como suele ser el caso en nuestra sociedad, favorecer la participación del público y, por último, y con esto termino, reconocer este límite biofísico que significa la cuenca. La cuenca del Maipo nos provee servicios, pero la cantidad de servicios que nos puede proveer no es infinita, y el impacto que hay sobre la cuenca del Maipo no es cero, y también debiese estar limitado a una cantidad que tenemos que encontrar y tenemos que respetar. La ciudad no es solo el concreto, el hormigón y lo que hay adentro, sino también su interacción con la unidad territorial clave desde el punto de vista natural y hidrológico, como es la cuenca urbana. Perdón, la cuenca. Eso, gracias. Gracias a ti, Jorge. Y por último, Andrés. Voy a compartirles pantalla. Bien. Me voy a tomar de dos cosas que decía Jorge, que me parecen muy interesantes y se coordinan mucho con lo que yo quiero mostrarles. Primero, comentarles que uno de los capítulos de un libro que más me ha impactado, yo creo, en la vida, es uno que escribió Ian McHugh, clásico de la sostenibilidad, ¿verdad? Y el paisaje, proyectar con la naturaleza, en su capítulo Los procesos entendidos como valores. Me ayudó a cambiar mi perspectiva y la verdad es que transformó mi mirada. Y él habla de la idoneidad intrínseca, cómo un lugar, como una unidad de paisaje, como un territorio puede tener, según sus procesos físicos, químicos, biológicos, ciertas idoneidades de uso, idoneidades intrínsecas. Y cómo eso, escrito en 1969, se nos ha olvidado tanto tiempo, desde antes y después, ¿verdad? Hasta hoy. Y cómo a veces al hacer planificación se pasa por alto, o a la vez al hacer desarrollo inmobiliario también se pasa por alto. Creo que es una de las grandes crisis, ¿verdad? Poder volver a mirar el paisaje y poder mirarlo a partir de sus propias dinámicas y entenderlo como potencialidades. Y para ejemplificar esto, les quiero mostrar esto, que es una imagen que a mí me gusta mucho, que la descubrí un día por casualidad mientras buceaba, más o menos buceaba en el Archivo Nacional, aquí en Santiago. Y este plano es un plano de 1874, que es un proyecto de letrinas para el río Mapocho. A mí me sorprendió mucho, y la verdad es que lo muestro bastante seguido en mis clases, porque me habla de una manera de pensar, de una manera de entender el territorio, de una manera de entender la ciudad y sus necesidades, en donde muy claramente se ve que el proyecto en realidad es un muelle que de los tajamares entra hacia el río y define 4 casetas, 4 letrinas, donde las deposiciones humanas caen directo al río. No sé si se construyó, no encontré nunca una foto como documento de a ver si realmente había sido construido esto, pero es una manera de pensar que me parece por lo menos interesante de mencionar.
¿Y por qué lo digo? Porque cuando Jorge hablaba de que la ciudad tiene una interacción con su unidad territorial, eh, yo creo que efectivamente debería tenerlo, ¿verdad? Pero los que vivimos en grandes ciudades, o los que hemos estado en grandes ciudades, nos damos cuenta que a partir del acelerado proceso de desarrollo, muchas veces nuestras ciudades se desvinculan del territorio. Olvidan sus ríos, olvidan sus cuencas, transforman sus cuencas o mutilan su geografía. La olvidan en pos de un desarrollo mal entendido, ¿verdad? Una construcción que a veces no es capaz de entender estos procesos y valorarlos, hablando de lo que dice McHarg. Y esta desvinculación con el territorio nos produce muchas veces problemas, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a beber del río Mapocho más abajo si claramente arriba tengo una letrina? Entonces, voy invalidando cosas y voy, como se dice popularmente, disparándome en los pies, produciéndome problemas a mí mismo por no haber entendido las condiciones del territorio. Y esto creo que es como la génesis del conflicto. Para hablar de las demandas que nosotros deberíamos solicitar al mercado, ¿verdad? O cuáles son estas variables que podemos pedir, a mi juicio, lo primero que tenemos que pedir es recuperar la memoria. Y lo leí hace poco en un documento muy interesante que hizo Bogotá respecto de la gestión de la infraestructura verde, y decía, lo voy a leer: vivir en entornos ecológicamente empobrecidos reduce la base referencial para apreciar la calidad ambiental ecológica. Vivimos en una amnesia ecológica. Nuestra ciudad tiene amnesia de su territorio, nosotros mismos tenemos amnesia de nuestros procesos naturales. ¿Verdad? Ver un nido, escuchar las aves al amanecer, entender los cambios de las estaciones a través de la coloración, es algo que en una gran ciudad resulta muy difícil de ver, o no en todos los lugares de la ciudad se puede. Y también está asociado a ciertas condiciones socioeconómicas, ¿verdad? En algunos lugares socioeconómicos se puede ver más que en otros. Hay una injusticia territorial ecológica. Entonces, yo creo que para demandar algo, primero tenemos que sacarnos esta amnesia ecológica. Y eso habla de valorar, de volver a valorar, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, volver a entender y volver a valorar nuestro paisaje y nuestras condiciones. Así como en el 1874 dejamos de valorar el río Mapocho, hay un cuadro de Valenzuela Llanos de 1911, que pinta el Mapocho, lo pone en valor, pero en 1800 estaban construyendo letrinas. Un poco lo que pasó en Londres con el Gran Hedor o el mefitismo de Barcelona. Olvidamos que ciertas cosas podían ser valiosas y le tiramos un valor, o le dimos un valor principalmente de, en este caso, cloaca, ¿verdad? Funcional. Entonces, creo que valorar el paisaje es lo principal, o valorar nuestra infraestructura, nuestro territorio, es lo principal para poder empezar a demandar cosas, a demandar actitudes. Si yo valoro el bosque esclerófilo, lo entiendo, lo conozco, entiendo su singularidad y su riqueza, puedo empezar a demandar cosas, ¿verdad? La protección del bosque esclerófilo. Otra cosa que me parece importante es la construcción del lenguaje común. Así como hablé en la pregunta 2, de la construcción del imaginario común, del imaginario de infraestructura ecológica, que todos podamos entender para que todos trabajemos por lo mismo, el nombrarlo, como dicen los lingüistas, que el lenguaje construye realidad, tener un lenguaje común que nos permita, por ejemplo, y esa es la siguiente imagen, ofrecer y buscar las mismas cosas. Aquí estoy, no es un error, es una captura de pantalla de Mercado Público, en donde hice el ejercicio, se lo hago, de buscar ciertas palabras desde mi ámbito profesional y de interés. Sustentabilidad. No hay ninguna licitación que tenga siquiera la palabra sustentabilidad. Resiliencia, tampoco. Resiliencia hídrica, tampoco. Y no puse todas las imágenes, pero debo haber buscado 20 palabras respecto de la relación de la ciudad, la ecología, el paisaje, la resiliencia hídrica, el manejo del agua, y lo único que me salió fue una licitación de una cafetería. Entonces, uno, tenemos que valorar para empezar a solicitar ciertas cosas. Y dos, tenemos que nombrarlas para poder ofertarlas y buscarlas. También creo que es importante. Y tercero es el co-construir. Para mí, otra de las actitudes que son importantes para poder construir esto en común es co-construir desde la imagen de ciudad. En Chile tenemos la suerte de tener una variedad climática impresionante, ¿verdad? Desde el norte extremo hasta el sur extremo, desde la costa a la alta montaña, tenemos condiciones ambientales fascinantes, todas diversas, y de eso mismo
formas de ciudad, formas de vivir, culturas, subculturas, tradiciones. Entonces, ¿cómo vamos a construir una imagen de ciudad solo desde Santiago? Cuando, como decía Osvaldo, en realidad los elementos naturales o las unidades de paisaje en Chiloé están tanto más presentes en la ciudad o en el altiplano, una ciudad de 100.000 habitantes, tiene una condición respecto de su paisaje tan distinta de Santiago. Sí, creo que eso es una co-construcción, es una construcción comunitaria entre distintas relaciones sociales, económicas y ecológicas. Entender el paisaje como lo entiende un chilote es algo absolutamente singular. Y de ahí lo último, al hablar de la idoneidad intrínseca y del valor de los materiales, dos imágenes para terminar. Esta imagen es del proyecto Aguas de Barrio, del jardín que los vecinos llamaron Piedras de Centeno, porque está en calle Centeno, en donde el gavión, donde la piedra, el bolón, la piedra de río, la piedra de canto rodado, se vuelve a traer al centro de Santiago. Ahora la podemos ver paisajísticamente en algunos lugares, en el Cerro San Cristóbal, en diferentes lugares, pero en los lugares nobles no aparece el bolón. Nos preguntamos por qué el bolón no aparece en el lugar noble como del paisaje natural o del paisaje del abandono. Y lo trajimos al proyecto, lo pusimos en valor hablando de la microcaptación de humedad, hablando del drenaje, poniendo en valor la piedra, y para los vecinos, en esa co-construcción, en el nombrar como construir realidad, el proyecto terminó llamándose Piedras de Centeno, ¿verdad? Y bueno, aprovecho de saludar a Rosa Chandía, que está aquí entre nosotros en el público, que es la directora del proyecto. Y un último ejemplo, esta foto es la foto de un proyecto que construimos en la oficina en Ciudad Sostenible en enero y febrero, 2 meses de trabajo donde nos fuimos a vivir en el bosque. Nos fuimos a vivir y a escuchar el bosque templado húmedo de Chiloé y construimos un sistema de minga comunitario colaborativo en donde logramos hacer un proyecto de cero, perdón, se me olvidó la palabra. Bueno, primero no cortamos ningún árbol y segundo, esa es la palabra. Tuvimos un proyecto de basura cero. No sacamos ni una bolsa de basura, simplemente pudiendo diseñar y encontrando el lugar específico donde implantarnos. No cortamos un árbol, no sacamos ni una bolsa de basura, ni un saco de basura, y logramos, a nuestro juicio, impactar mucho menos en el paisaje. Escucharlo, entenderlo, entender su, como decía Macar, su idoneidad intrínseca para poder emplazar la casa y reducir nuestra huella. Eso, muchas gracias. Gracias a los tres. Sin lugar a dudas, sus respuestas muy interesantes y como siempre dentro de la línea que esperábamos, abriendo caminos y generando aún más reflexiones. Tenemos un par de preguntas. Saludar a Florencia Sur, que desde Argentina les agradece a los tres, en el fondo, la participación. Y su primera pregunta es, ¿piensan que la implementación de SUDs o infraestructura verde puede adecuarse a los tiempos de la gestión burocrática estatal a la hora de tomar medidas que impliquen, en algunos casos, casi volver a construir de cero una ciudad en función a parámetros que sean sustentables ambientalmente? Esa es su primera pregunta. No sé si alguno de los tres quiere contestarla. Yo primero quería referir a un tema general, si me lo permite Jorge y Andrés, para después quizás entablar la conversación a partir de la pregunta que me parece bastante interesante, ¿no? Como exhibiendo esa problemática de la gestión, podríamos decir, de este tipo de iniciativas. Lo primero que yo quería referir a esa pregunta es que creo que justamente el enfoque de sistemas de drenaje urbano sostenible asociado a infraestructura verde, ¿no? Que es como un nombre muy largo, podríamos decir, de soluciones basadas en las dinámicas propias de los sistemas naturales que aún están presentes en las ciudades, implica justamente repensar los esquemas de los proyectos de inversión urbana y las ingenierías urbanas como tal, que podremos situarlas convencionalmente en la idea de una transformabilidad bastante intensiva del medio hacia la búsqueda, ¿cierto?, de soluciones que más bien tiendan a aprovechar un escenario que está dado por la
probable existencia o remanencia de sistemas naturales, que todavía podemos de alguna manera acceder a ellos y manejarlos en beneficio de estas problemáticas. Pero, pero también desde la perspectiva de comprender que, en definitiva, justamente este enfoque alude a no generar estas grandes intervenciones, ¿no? Y en donde, en definitiva, este concepto de infraestructura verde es un concepto interesante porque se desmarca del enfoque convencionalmente ecológico, que busca espacios prístinos o áreas silvestres, sino que justamente intenta develar en este mosaico, en este puzzle urbano, ciertos espacios, ciertos lugares, ciertos sistemas que obedecen también a otras naturalezas, ¿no? Como denomina también Clement y otros autores, la noción de tercer paisaje, la noción de los wasteland, de los sitios eriazos o baldíos, de los brownfields. Entonces, generalmente en las ciudades, aun cuando no exista una existencia explícita de sistemas naturales tan relevantes como los que hemos visto en ciertos ejemplos, aún así existe un stock de unidades de paisaje que pueden ser articuladas y planificadas de tal manera para cumplir ciertos roles ante este desafío del drenaje urbano sostenible. Entonces, lo primero es como desarmar un poco la pregunta y plantear que, en definitiva, estas grandes intervenciones de alguna manera son contradictorias a este enfoque sensible y cuya aproximación justamente tiende más bien a aprovechar aquellos valores que pueden ser explícitos, ¿cierto? Y muy evidentes, o aquellos que en realidad son fruto de lecturas más sensibles y más profundas que solamente emergen de procesos de investigación y de proyecto conjunto, no esa co-construcción que mencionaba hace un momento Andrés. Andrés o Bien. Jorge quieren... Sí, ¿puedo Sí, responder? claro. Bien. Florencia, buena pregunta. Estoy completamente de acuerdo con Osvaldo, creo que no tenemos que reconstruir las ciudades completas. Pensar en la lógica de estas infraestructuras grises, como por ejemplo estos sumideros de agua y lluvia de gran escala que abarcan toda la ciudad para poder tirar las aguas en algún lugar, o como decía Jorge, en estos momentos de escorrentía, de tormenta, liberarlas, aunque estén contaminadas a medios naturales, como pasa en el sur de Chile, como pasa en muchos lugares, es la manera de pensar en la infraestructura antigua. Creo que una de las cosas fundamentales de lo que estamos hablando habla con la gestión local, habla con el kilómetro cero. O sea, ¿de dónde estoy tomando las aguas, por ejemplo? ¿De dónde estoy tomando la capacidad ecológica de un lugar? ¿Y cómo lo puedo conectar o lo puedo hacer respecto del agua autónomo? Cuando hablamos de sistemas urbanos de drenaje sostenible, también hablamos de diseño urbano sensible al agua. A mí son dos conceptos que van juntos, ¿verdad? Water Sensitive y Urban Design. Y pensar en un SUDS de escala metropolitana no tendría sentido. El SUD, el Sistema Urbano de Drenaje Sostenible, habla de los problemas también como potenciales. Y pensar la calle como la superficie de captación, pensar las cubiertas o pensar la vereda como superficies de captación que me permiten tomar esas aguas e infiltrarlas en el lugar, en el sitio. Creo que eso es una mirada que es importante de tener y bajo esa lógica, la primera foto que mostré, esta ciudad deshormigonada por la crisis social, presenta una gran oportunidad, ¿verdad? Se nos ha deshormigonado las esquinas, la plaza de Italia o la Plaza de la Dignidad tiene grandes superficies que son oportunidades y que hemos ido perdiendo y ahora cuando vemos cómo ha sido tratada, de nuevo la hormigonaron, con hormigón probablemente no H20, H30, para que no lo rompan. Pero ese suelo que teníamos ahí podría haber sido un sistema de drenaje. Entonces, ver eso, cambiar esa mirada, integrar esas miradas son súper importantes para poder, uno, demandar y construir una ciudad, como yo le llamo, con una acupuntura verde, acupuntura hídrica, que nos permita gestionar local para reducir los costos. Una cosa más, un ejemplo, en un restaurante de hamburguesas en Barcelona, tenía la opción de elegir una vaca que estaba criada cerca o una vaca que estaba criada en los Pirineos. Y la que estaba criada en los Pirineos era más cara la hamburguesa. ¿Por qué? Porque había que traer de lejos la vaca o la carne. Entonces, esa gestión local, ese kilómetro cero que se ocupa en la comida, que se ocupa en la construcción o en la construcción sustentable, también se tiene que ocupar bajo la lógica del desarrollo urbano sensible al agua o sensible a los ecosistemas. Eso, gracias.
solo para complementar, claro, cuando uno hace una... A ver, es muy común escuchar, y estoy totalmente de acuerdo, a los colegas en las conferencias y en las clases, sobre la solución del problema de drenaje urbano y el aspecto central de esta, que es la desconexión del área impermeable. Y los tipos te dicen, miren, si ustedes quieren promover una sola cosa, y la más fácil de todo, y la que les va a dar los beneficios más grandes, es desconectar las áreas impermeables, y eso es simplemente que el techo, en vez de drenar a la calle, drene al jardín, que puede ser de 4 metros cuadrados que tengan al lado de su casa. Y eso no se diseña, eso no hay que calcular, no hay que mostrarle a nadie que se siguió un procedimiento, un estándar, es muy simple. Entonces, claro, cuando uno, como decía ahí Andrés y Osvaldo, cuando uno piensa a una escala más grande, es cuando también aparece esta burocracia. A una escala más pequeña lo podemos evitar. A lo mejor yo, Andrés, estuve viendo ahí rápidamente un poquito ese proyecto que mostraste para conocerlo, pero tal vez podrías contar qué tan difícil es armar un jardín biofiltrante que, no sé, tendrá 10 metros cuadrados por la foto, en una comunidad en el centro de Santiago. Es una tarea titánica, y si lo es por la burocracia, por la comunidad, o a lo mejor fue súper simple. Yo creo que sería una buena cosa escucharte hablando de eso. Sí, estamos con tiempo, Gloria, ¿no? Para poder Sí, estamos, responderle a Jorge. de hecho sería interesante lo que te plantea Jorge, porque tiene que ver con la segunda pregunta que expone Florencia, que es ¿qué herramientas de educación ambiental piensan que se pueden implementar como mecanismos de participación ciudadana para el desarrollo de planes estatales de gestión para la incorporación de la sociedad en el ambiente urbano sustentable? Creo que tiene bastante que ver con lo que mencionaba Jorge y desde el punto de vista desde el cual tú puedes contestar. Sí, bueno, primero el proyecto Aguas de Barrio es un proyecto que es un FIC-R financiado por el gobierno regional, que es un proyecto de la competitividad e innovación, y alojado en la Universidad Tecnológica Metropolitana en la UTEP. Tiene 60 metros cuadrados, porque es chiquitito, sí, es un bandejón que está en calle Centeno, atrás de la Universidad Central, por decirlo así, hacia el sur. Y el proyecto es interesante porque varias cosas. Uno, los especialistas, nosotros por decirlo así, no definimos ni el proyecto ni el lugar. Se co-construyó. Se co-construyó con los ciudadanos, se co-construyó con los estudiantes de arquitectura de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con un concurso de ideas en donde ellos, a partir de los encargos que había definido la gente, o sea, qué podemos hacer, cuáles serían los posibles programas en posibles lugares que ellos habían diagnosticado como lugares susceptibles de ser intervenidos. A partir de toda esa relación aparece el proyecto. Y es un proyecto que después nosotros como arquitectos desarrollamos, pero sin tener incidencia en la idea principal, en la ubicación y en el encargo. Perdón, hay una ambulancia, no sé si escuchan un poco de ruido. Y sí, tiene varios temas de gestión. Ahora hay que decir que resulta más fácil hacerlo en Santiago Centro, porque Santiago Centro tiene autonomía respecto de la vialidad. A diferencia de todo Chile, Santiago Centro es autónomo y no necesita pasar por Servio. Entonces, nosotros, al diseñar este proyecto co-construido, al hacerlo en la arquitectura de detalles, por decirlo así, pensamos en dos cosas. Principalmente, uno, en la visibilidad del agua. Porque esto no es solo para infiltrar agua, es para educar a las personas, a los vecinos, a la gente, a los estudiantes, y sensibilizarlos respecto de que el agua pluvial no es un desecho, sino que es un recurso. Entonces, trajimos la solera Zarpa, que es una solera que se ocupa en Las Condes o en Vitacura y que no se ocupa en Santiago. Trajimos un nuevo diseño de vereda, perforamos las soleras para poder permitir que el agua de la calle entrara, hicimos unos canales que, a modo de alhambra, no sé, de una gestión de agua visible, se pusiera en valor el agua de lluvia. Y lo pusimos a prueba con las lluvias, los eventos pluviométricos que tuvimos ahora en invierno. Y vimos que efectivamente corría el agua, era capaz de uno, captarla, conducirla, almacenarla, y tuvimos sorpresas súper valiosas como, por ejemplo, vecinos, Instagramers, haciendo videos y explicando cómo funcionaba la gestión del agua
en el otro, de alguna manera, era como mind blowing, decimos, oye, qué espectacular que en realidad los vecinos sientan que es tan propio de ellos ese paisaje porque lo construyeron ellos también, lo idearon ellos también, ayudaron a plantar, fueron jurados en el concurso de ideas de los estudiantes, que se vuelve un paisaje del agua asociado, muy suturado con la sociedad. Y eso nos parece súper súper valioso. Ahora, si no hubiese sido en Santiago, hubiésemos tenido más problemas de gestión para responder a Florencia, muchos más temas gubernamentales. Santiago, SECPLAN y Paisajes, que eran los administradores, nos dieron los permisos porque un poco el gobierno regional y la universidad patrocinaban. No sin algunos conflictos, pero generalmente se puede hacer. Se puede hacer. Y también nos parece interesante que a partir de esto se visibilizó, el Departamento de Medio Ambiente también estuvo participando de la Municipalidad de Santiago, la directora estuvo en las comisiones, estuvo en la co-creación, y ella también empezó a poner el tema sobre la mesa para futuros proyectos, o sea, se visibiliza. Cuando yo hablo de construir este imaginario, de construir este lenguaje, claro, el ejemplo de Aguas de Barrio nos permite efectivamente hacer eso, y los invito a visitar www.aguasdebarrio.cl para que conozcan el proyecto. Eso, gracias. Gracias, Andrés. Por último, tenemos una pregunta que hace Juanita Delgado desde Concepción vía mail. Gracias, Juanita, por tu pregunta. Es desde sus propios ámbitos profesionales, ¿cuáles creen que es la mayor dificultad para poder implementar proyectos urbanos y de paisaje que consideren una visión más integradora de las aguas urbanas, considerando su resiliencia en nuestro actual contexto nacional? Perdón, Osvaldo, dale nomás. No, Estaba hablando con el micrófono apagado. de hecho te iba a mencionar que quizá Jorge podría partir comentando esta respuesta. No. Sí, yo te iba a comentar que para mí lo más difícil son dos cosas. Una que la traté de abordar en mi pregunta 3, que es que no tenemos muy claro el para qué. Porque si el drenaje urbano, si tú vas a la ley de aguas lluvia de 1997, ahí sale que la función del drenaje urbano es, y lista una serie de atributos, y la palabra medio ambiente no aparece. Solamente aparece la palabra salud, seguridad. Hace referencia a que nosotros nos podríamos ver impactados, nuestros bienes se podrían ver impactados, y eso es lo que hay que evitar. Y número 2, no aparece la palabra gestión, sino que aparece la palabra evacuación. ¿Ya? O sea, claramente hay un entendimiento muy parcial del problema, y eso es clave. En la medida que el problema se entienda, que sus aristas sean claras, hay un primer gran salto hacia poder implementar este tipo de cosas en la ciudad. Esa es la primera cosa. Y la segunda es la fragmentación administrativa del terror que hay detrás de todo esto. La gestión de aguas lluvias debiese ser una gestión integrada, y al menos uno podría reconocer 4 escalas. Está la escala domiciliar barrial, ¿no es cierto? O si quieres lo privado. Después tendrás una escala espacial ya pública menor. Después tienes una escala mucho mayor, ¿no es cierto? Pasamos del colector pequeño o de la calle al Zanjón de la Aguada, o a un colector como el que estaría debajo de una gran arteria. Y después está el sistema natural. El MOP está a cargo del sistema primario, el MIMBO está a cargo del sistema secundario, pero el MIMBO en realidad lo hace a través de la parte de pavimentación. Aguas lluvias es casi sinónimo de calle. Después tienes a la DGA pensando en lo que pasa con el cauce, o al Ministerio de Medio Ambiente también, y después tienes al dueño de casa también en el otro extremo de este abanico de escala. Entonces, esa fragmentación es súper complicada, porque si hay un problema de inundación en un sector específico y lo queremos solucionar, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decir, ¿dónde se inunda, dónde está ocurriendo esta inundación? ¿Quién está a cargo? Bueno, el MOP, porque estamos en la red primaria. Bueno, el MOP tiene que arreglarlo. ¿Y qué va a arreglar? Va a arreglar ahí. Va a impermeabilizar el canal para que el agua fluya más rápido, y entonces baje el nivel y ojalá nadie se inunde. Y la solución probablemente está
en una generación de escorrentía excesiva, aguas arriba, tal vez ni siquiera en el dominio del MIMBU, sino que en el dominio residencial. Entonces, esa fragmentación es muy complicada de abordar. Y entonces, sumado a el entendimiento muy parcial del problema, hace que cueste. Yo creo que por ahí va, por lo menos yo como ingeniero, ahí es donde veo las problemáticas principales. Sí, yo también suscribo este planteamiento que hace Jorge respecto a una dificultad, podríamos decir, estructural del sistema, ¿no? Que tiene que ver con la ausencia casi absoluta, especialmente en grandes proyectos, de esta transversalidad sectorial, ¿no? Que es algo que ocurre no solamente en Chile, sino que podemos ver que en general en Latinoamérica tenemos una estructura gubernamental muy compartimentada respecto a ciertos objetivos o propósitos de gestión urbana. Quizá algunas experiencias notables en ese sentido de articulación e integración multisectorial pueden estar remitidas quizás a algunos casos, prácticas locales, no sé, ahí en la experiencia del Parque La Guada quizás fue algo que ocurrió hace bastante tiempo y después como que se abandonó en cierta medida como práctica, probablemente dada la envergadura también de este enfoque de macroinfraestructura. Cuestión que me parece también importante observar porque en general nosotros tenemos un planteamiento, ¿cierto? Que lo hemos aprendido también de estas perspectivas de casos internacionales en donde la infraestructura verde requiere de grandes planificaciones y grandes proyectos, cuestión que podríamos desarmar como enfoque y situarlo más bien en una lógica que justamente puede discutir esa dimensión, no del gran plan como una iniciativa que digamos aborda una escala territorial, sino que discutirla en términos de cómo ese plan se lleva adelante, ¿cierto? Y en donde justamente la capacidad de entender que la gestión de ese gran proyecto transformacional tiene más bien que ver con ciclos de vida de ciertos etapamientos que tienen que ser más cortos, con fuentes de financiamiento que también pueden incorporar otros fondos inéditos hasta ahora en cierta gestión urbana. A mí me parece que el caso que dio Andrés es muy representativo de esa apertura hacia nuevas fuentes de financiamiento y proyectos urbanos, ya no basados en esa estructura jerárquica desde organismos como Servio, MIMBU o MOB, ¿cierto? Sino más bien que emergen de articulaciones que se hacen en estas investigaciones aplicadas, cuestión que por cierto también hemos implementado desde el magíster en algunos casos, en particular en Yanquihue, y que dan como reflexión o aprendizaje finalmente la idea de que para salvar estos desafíos y estas problemáticas institucionales de base, los proyectos tienen que ser capaces también de demostrar resiliencia en su diseño y en su formulación, es decir, ser capaces de comprender que en definitiva hay una composición finalmente de herramientas y de fuentes de financiamiento que no obedecen a la clásica estructura, digamos, de un mecenazgo o de un financiamiento centralizado, sino que pueden efectivamente constituirse a partir de una sumatoria de fondos, de aportes, incluso que ni siquiera pueden ser monetarios. Hay toda una dimensión interesante, por ejemplo, la gestión de la infraestructura verde urbana a partir del ámbito de las compensaciones ambientales, que es una dimensión que conocemos poco, quienes trabajamos más bien en ciudad, pero que sí es una dimensión importante que se puede poner en práctica. También las nuevas perspectivas que ofrece la ley de aporte al espacio público, ¿cierto? Que si bien focalizan su atención en términos de movilidad, pueden efectivamente involucrar también iniciativas de enfoque de infraestructura verde. A eso podemos sumarle una serie de fondos específicos que van desde los fondos vinculados a la reposición de infraestructura local, los FRIL, los planes de mejoramiento urbano, incluso los fondos de protección ambiental que provee el Ministerio de Medio Ambiente, que son fondos muy pequeñitos, pero que se estructuran bajo una planificación mayor, con una temporalidad también diseñada, ¿cierto? Y con una orgánica de continuidad de la iniciativa. Es interesante porque efectivamente podemos transitar de estas soluciones más específicas y parciales asociadas a un sitio para poder efectivamente llevarla a una dimensión territorial mayor. Y omito en este listado todo lo que tiene que ver también con el aporte privado, ¿no? Que si uno efectivamente puede movilizar a través de la sensibilidad, ya sea por temor a que le explote la bomba en la cara, como veíamos con el caso de
de las urgencias, ¿cierto?, en materia de crisis sociales y ambientales, o bien desde una sensibilidad que también tienen muchas empresas, ¿cierto?, y muchos actores privados que pueden llegar a movilizarse para aportar esta infraestructura verde, porque también obtienen beneficios de su implementación. Asistimos entonces a una lógica, a una ingeniería de proyecto, a una formulación y diseño de proyecto que necesariamente se desmarca de estas clásicas aproximaciones de los macroproyectos de infraestructura urbana, ¿no? Ahí también hay una discusión importante que yo creo que en el caso chileno puede ser una de las llaves interesantes, especialmente en ciudades regionales, pero que también quizás se puede articular a otras realidades que pueden estar asociadas a países vecinos. Lo discutíamos, por cierto, también hace una semana atrás con Martí Frank, ¿no?, en esta conferencia que nos brindó a partir del caso del Plan de Infraestructura Verde para Girona, en Cataluña, donde justamente una de las claves del proyecto es comprender esta gestión programada, progresiva, pero también articulada ya no a partir de un gran fondo o fuente de financiamiento, sino que también, más bien, asociada a una articulación casi como quien teje un collar, ¿cierto?, de fuentes parciales que en suma constituyen esa gran iniciativa. Sí, muy breve. Yo quería comentar algo desde la gestión hídrica. Uno, comparto con ustedes plenamente el hecho de que el aparato público a veces está muy compartimentado y esa transdisciplina es difícil de poder traspasar. Y en la academia, claro, por ejemplo, en esta misma reunión donde sabemos profesionales de distintos ámbitos y con distintas miradas, podemos hablar mucho más y proyectar de alguna manera mucho más ambiciosamente desde la transdisciplina. Y lo pienso en la oferta en el mercado sobre drenaje o infiltración de agua. ¿Qué nos ofrecen las empresas, como muchas hay en Santiago y en Chile, para la infiltración de aguas locales en terrenos privados, ¿verdad? Nos ofrecen infiltración de agua. Perfecto. ¿Y qué más nos ofrecen? A lo más resistencia al peso para que pase un camión o para diferentes condiciones mecánicas, pero hablan de una dirección como unívoca, infiltración de agua. Entonces, ¿qué pasa? Y lo pienso a partir de lo que dice Osvaldo, en invertir la lógica y no esperar a que el aparato público haga estas inversiones o estos llamados, sino que en incentivar al mundo privado, pero desde la multifunción. Sí, bueno, te voy a mejorar el espacio público, te voy a construir mobiliario urbano, te voy a dar varios o diversos valores, además de la infiltración de agua. Y nosotros en Ciudad Sostenible estamos diseñando un prototipo ahora, que todavía es prototipo, respecto de eso, respecto de una acupuntura que tiene que ver más con un producto para el privado, pero que tiene la posibilidad de transformar la lógica de la gestión hídrica desde la inversión privada. No se lo muestro porque el prototipo está en desarrollo todavía, pero creemos ciertamente que ahí hay algo que tiene que ver con las voluntades, pero también tiene que ver con el negocio de poder entregar valor, de agregar valor, no solo económico, sino que también urbano, social y ecosistémico. Y esa es una lógica que tenemos que empezar a trabajar, ¿cierto?, para poder lograr esta resiliencia tan necesaria en el entorno de crisis en la que estamos. Eso. Gracias Andrés, Osvaldo y Jorge. También agradecemos las preguntas y a todos por su participación en esta instancia. Les dejamos también abierta la invitación para la próxima sesión del ciclo, que se llevará a cabo el viernes 30 de octubre a las 18 horas, en cuya instancia nuestros invitados e invitadas comentarán en torno a la crisis ecosistémica y los desafíos ecológicos. Muchas gracias nuevamente. Que tengan todos y todas un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. A todos. Buen fin de semana. Gracias.